imitar, podríamos decir que tenemos primero que afianzar algunas ideas clave para entender por qué se hacen de esa manera las cosas en los huertos que se basan en los principios agroecológicos de producción de alimentos. La siguiente, Juan. Ahorita que hablábamos de alimentos, también es necesario decir que la agricultura agroecológica no solo se basa dijéramos, en la producción de alimentos estos tradicionales, también se enfoca en los sistemas agroforestales, por ejemplo, ¿no? Sistemas que intercalan la producción de alimentos con la producción de algunos otros bienes como las maderas o como algunos otros bienes como las resinas, etcétera. Entonces, la cuestión agroecológica tiene que ver con mucho más cosas y ahorita lo vamos a estar reforzando. Entonces, una de las primeras cosas que queremos dejar claras es por qué hay dijéramos, ustedes se inscribieron en este taller, en este curso, que ofrece la Subdirección de Agroecología y Educación Ambiental. ¿Por qué por qué existe ese departamento que se llama de agroecología? Pues la agroecología surge más o menos por ahí en los años 70, con la experiencia de algunos profesionales, biólogos y ecólogos, interesados en que la producción de alimentos tendría que ser mucho más sana. Y no nada más sana en el sentido de aportar alimentos que no produzcan enfermedades. La pregunta sería, ¿hay alimentos que producen enfermedades? Pues la respuesta lamentablemente es que sí, ¿no? Aunque por definición no tendría que ser así, la verdad es que el modo de producción agrícola convencional, que ustedes tienen al lado izquierdo, lamentablemente sí eso produce, ¿no? Son sistemas productivos en los cuales se produce un solo tipo de alimento en esas grandes extensiones que nosotros podemos ver, grandes campos de maíz o grandes campos de soya o grandes campos de frijol. Uno podría decir, pues qué bueno, están produciendo alimentos, sí, pero la verdad es que esos alimentos están contaminados con muchos insumos agrícolas externos, como fungicidas, como bactericidas, como insecticidas que se impregnan entre los alimentos y aunque los vendedores digan que, por ejemplo, en los cereales no están presentes estos o residuos de estos productos químicos, la verdad es que sí. Entonces, la acumulación por 30 años, por 40 años, a veces incluso algunos por 10 años, en nuestro organismo de estar consumiendo este tipo de alimentos, produce no tanto el alimento, sino los residuos que traen esos alimentos, producen alguna alteración metabólica en nuestros organismos y provocan algunos desequilibrios que se les llama médicamente enfermedades. Entonces, esta agricultura convencional que produce estos alimentos de manera monocultivo se basa en un alto consumo de insumos externos, como la energía fósil, el diésel, la gasolina, los aceites, etcétera, son demandantes de una tecnología que no es a veces apta para los terrenos que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros vemos las grandes extensiones, las planicies de Estados Unidos o las planicies de la Pampa Argentina, donde vemos unos grandes tractores que van así como con sus alerones, ya sea fertilizando, a veces ya cosechando, y son impresionantes. Sí, pero cuando esos grandes máquinas quieren ser traídas para algunos otros regiones de nuestro México, pues la verdad es que ni siquiera caben, ¿no? Porque son en los espacios donde la mayoría de los productores hace sus labores, son terrenos muy quebrados, son terrenos que ni siquiera un tractor a veces puede estar porque son mayores de un 30% dependiente, etcétera. Entonces, esta infraestructura o dijéramos esta tecnología no es adaptable a esas formas de agricultura regional que tenemos. Sin embargo, esta es una agricultura convencional que demanda maquinaria, que demanda insumos. Si a esa maquinaria se le descompone alguna parte de su estructura, pues se necesita pedir
la pieza hasta, no sé, a veces hasta Estados Unidos, a veces hasta Europa, con lo cual nos generamos nosotros mismos una alta dependencia de estas tecnologías, por no decir también de los insumos químicos, ¿no? Si nosotros vemos dónde se producen o de dónde se importan todos estos abonos químicos que nos promocionan las empresas que los distribuyen, pues por ejemplo podríamos ver que son producidos en Estados Unidos o que son producidos en Alemania, aunque no son utilizados allá. Es decir, las empresas tienen permiso de producirlos allá, pero no de aplicarlos en sus campos de cultivo. ¿Y por qué? Pues porque justamente están comprobados que pueden tener son un riesgo incluso para la salud o para la contaminación de las aguas. Entonces, esta agricultura convencional que nosotros estamos, dijéramos, habituados a ver en los grandes campos, no necesariamente produce alimentos sanos. Entonces, ni accesibles muchas veces para la mayoría de las personas. Entonces, en contraposición de eso, surgió en algún momento la agricultura orgánica. Se oye muy bonito, dijéramos, los principios de producción orgánica también se respetan en la agricultura agroecológica. Orgánica a veces son sistemas reducidos en cuanto a la diversidad de cultivos que se producen. Muchos de ellos en la agricultura orgánica ya certificada. Por ejemplo, hay grandes extensiones de vides, hay grandes extensiones de cultivo de fresas, hay grandes extensiones de cultivo de lechugas, de algunas hortalizas que se producen de manera orgánica, ¿sí? Porque no, dijéramos, no utilizan abonos químicos de síntesis, tampoco utilizan pesticidas, pero siguen siendo monocultivos, siguen siendo productos que valga la redundancia, que se producen para satisfacer un mercado selecto. Cuando nosotros vamos al supermercado, casi siempre podemos ver una sección que en la parte de frutas y verduras, a veces en la de mermeladas y tal, que hay un estante que dice productos orgánicos. Y cuando nosotros los revisamos, pues tienen un sobreprecio, son bonitos y dicen que son de hidroponía o de acuaponía, o dicen no se utilizó ningún insecticida y tal, pero cuando vemos el precio ya como que decimos, ay, o sea, una lechuga 30 pesos, no sé, un kilo de uva orgánica puede andar por unos 80, 100, 150 pesos, fresas, etcétera. Y entonces nosotros nos preguntamos, bueno, el modo de producción es bueno, el modo de producción está interesante, pero ya el mercado, dijéramos, el sistema de comercialización de esos productos orgánicos certificados, de pronto ya no nos convence tanto, porque entonces se están produciendo alimentos, sí, de una manera orgánica, dijéramos, de una manera sana, aunque habría que revisar también, pero cuando nosotros vemos eso, se están produciendo para satisfacer un mercado muy elitista, un mercado bastante selecto, que son ellos solamente los que pueden consumir. Cuando vemos eso, entonces decimos, entonces la parte de comercialización de la agricultura orgánica ya no nos convence tanto, ¿sí? Por eso es que surgió en contraposición, dijéramos, la agricultura agroecológica por ahí de 1970, 70 y tantos, con los trabajos de algunos profesores interesantes como Gliessman, como Hernán Cholocotzin o como algunos otros de Estados Unidos, que incluso Gibbons, etcétera, que nos aportan estas nuevas ideas de reconciliar la parte del que habían venido resistiendo los campesinos en muchas partes del mundo, conservando las formas tradicionales de producción. ¿Cómo le hacían los productores si no podían comprar los fertilizantes en las tiendas de agroquímicos? ¿Cómo le hacían para controlar las malezas si no podían comprarlos porque no estaban accesibles para ellos? Entonces, estos grupos de campesinos que a veces no tenían dinero para accesar a ello o simplemente por la lejanía no podían tener acceso a estos productos, debieron seguir conservando sus modos de producción regionales, y este modo de producción regional les ha permitido
mantenerse y sustentarse en el tiempo. Entonces, eso llamó mucho la atención a estos primeros investigadores que se enfocaron en indagar, en sistematizar, en documentar cómo habían estos productores resistido a la oleada del 1950-1960, a la que se le llamaba la Revolución Verde. Pues se dieron cuenta que integraban muchas de las maneras, formas, tipos, técnicas para simular un sistema diversificado donde producían poquito de muchas cosas y entonces cuando se les preguntaba por qué producen de esta manera, dicen, mire, es que si yo pongo esto junto con esto, salen mejor las plantas o no les llegan tanto las plagas. Si yo siembro primero esto y después lo otro y después lo otro y además le echo estiércol de la vaca o el estiércol de los burros o el estiércol de los cerdos que tenemos o preparo algunas infusiones o algunos caldos con la gallinaza o con los estiércoles y se lo aplico en esa temporada o en esta época de crecimiento de las plantas, resulta que se dan mejor. Ah, bueno, pues vamos a ver por qué. Porque ustedes, dijéramos, tienen un acervo de técnicas, de conocimientos que están siendo productivos, que están siendo conservados en el tiempo, además de las formas de consumirlo, ¿no? Se une entonces en la agroecología no nada más la cuestión de producir, sino la producción de consumir. ¿Qué consumo? ¿Cuándo consumo? Para que dijéramos cuál es lo más satisfactorio. Nosotros podemos hacer un recorrido por toda Latinoamérica y podríamos ver que se consumen tubérculos, se consumen raíces, se consumen hojas, se consumen plantas que de pronto uno pudiera considerar que no son comestibles, pero sí lo son y que aportan una gran cantidad de aminoácidos o de proteína o de algún microelemento importante para la salud de las personas. O estos seleccionaron y han tenido dijéramos, muy resguardado algunas semillas de maíz. Yo leía hace poco que acá en Banderilla, en Villaldama, cerca de Perote, habían, dijéramos, redescubierto que en esa zona se resguardaba o se resguarda un maíz palomero. Aunque ustedes no lo crean, todas las palomitas o todos los sobres y el maíz palomero que se distribuye en México no se produce en México, se produce en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en algún momento, aunque México o Mesoamérica fue el centro de origen de los maíces, no se conservó el maíz palomero. Dijéramos, en estos últimos 50 años se descuidó. Se favorecieron otros maíces, pero ese se descuidó. Una empresa grande de Estados Unidos lo acaparó, lo produce allá, lo empaca y nos lo vende en esas bolsitas muy fáciles, muy prácticas de meter al microondas y salen las palomitas de maíz, ¿sí? Pero en una zona muy, muy cercana aquí, a unos, ¿qué será? Una hora y 10 minutos, hay una región, en la región de Villaldama, donde unos investigadores descubrieron que tienen un maíz palomero allí. Entonces, a eso nos referimos con la agroecología. Sistemas productivos bioregionales que resguardan una alta diversidad biológica que además es muy útil y que los campesinos reconocen esa utilidad y la practican en el día a día. La siguiente. Entonces, en eso dijéramos, centramos la agroecología. Es una disciplina científica ahora, ya no es solo lo que hacen, lo que hacían los antepasados y que se veía como una cuestión como hasta a veces hasta peyorativa, de que es que la agroecología la hacen los pobres, es que la agroecología la hacen personas que no saben, ¿no? Lo nuevo, lo innovador, lo que se ve bonito, son que los surcos estén derechitos, que no haya nada más que solo las plantas de maíz. O sea, esos grandes monocultivos, eso es lo que nos vendieron a nosotros como la idea de una agricultura novedosa, buena, productiva, etc. En tanto lo otro se despreciaba. Sin embargo, cuando el conocimiento tradicional de los campesinos se vio fortalecido por el conocimiento científico, entonces se pudo revalorar
revalorar este conocimiento que había persistido a lo largo de unos 10.000 años y dijéramos, resistió el embate de la revolución verde por más de unos 70 años y ahora se está retomando con el aporte de la academia, ¿no? Entonces, esta disciplina científica, los principios de la agroecología se pueden desarrollar a escala predial, como ustedes lo están haciendo en su jardín, en un jardín de 9 metros cuadrados, de 20 metros cuadrados, en una azotea o en un balcón. Se puede hacer a nivel o escala de un agroecosistema, no sé, 1 hectárea, 2 hectáreas. En los sistemas agroforestales podemos hablar de 50 hectáreas, 20 hectáreas, de 10 hectáreas, etcétera. O sistemas agroalimentarios ya mayores, ¿no? Aplicando los principios agroecológicos. ¿Por qué se dice que la agroecología es un movimiento social y político? Pues porque también nos hace reflexionar sobre nuestros modos, no solamente de producción, sino de consumo. Por ejemplo, si nosotros ya no vamos a comprarle, no vamos a comprar los galones, los litros de fertilizante químico, entonces la pregunta y la reflexión es, ¿y de dónde va a salir entonces ese fertilizante? Volteamos entonces hacia nuevas formas de producción propia, de conseguir nuestros insumos a través de una composta, a través de un biodigestor, a través de otras cosas. Y entonces lo que hacemos en realidad es que nos rompemos, que rompemos la dependencia económica de una empresa transnacional que vende agroquímicos. Por eso es que de pronto, últimamente hemos visto que el secretario de la Semarnat, el doctor Víctor Toledo, tuvo, dijéramos, algunos confrontamientos y lo estaban señalando porque las grandes empresas que distribuyen esto no están contentas con que la agroecología surja y se posicione porque es un movimiento social, ambientalismo, que también reflexiona sobre la propiedad, sobre quienes no tienen tierra, quienes tienen mucha tierra y entonces, oigan, pues hay un acaparamiento. Entonces, la agroecología nos hace pensar en muchas de estas cosas y por eso es que es un movimiento social y político. Y cuando hablamos ya de las prácticas agrícolas, nos referimos a estas formas prácticas del día a día de hacer las cosas. Y con la siguiente diapositiva, esperemos que se vaya eh, ejemplificando un poquito más esto que estamos hablando. Vean ustedes que en el centro de este panel que tenemos allí está la agroecología. En un siguiente, en un siguiente aro tenemos, por ejemplo, las prácticas agroecológicas de las cuales vamos a hablar hoy, pero también hablamos de la acción participativa, hablamos de los sistemas alimentarios, de la soberanía alimentaria, pero también hablamos de la defensa del territorio, de los agroecosistemas sustentables. Hablamos de muchas cosas y pudiéramos soltar ahorita algunos ejemplos como, por ejemplo, el gran movimiento que se está dando contra el glifosato, por ejemplo, contra la utilización de estos herbicidas que causan daño a la naturaleza, al suelo, a los organismos, que no nada más dañan a la planta, al pasto o a la maleza que queremos erradicar, lamentablemente, sino que se escurre, va a dar a los cuerpos de agua y ahí provoca una serie de contaminaciones, ¿no? Entonces, eso es algo que se tiene incluso en la mesa, en el debate público. Ahora, otro debate público que se tiene y que surgió también como respuesta de esto es la defensa de las abejas y de todos los polinizadores, ¿no? Entonces, son controversias, son discusiones que no se quedan solamente en los agricultores, sino nosotros ahora como sociedad también se discute, ¿no? O sea, ok, voy yo a apoyar a pequeños productores que resguarden a las abejas, que les den, no sé, un espacio en sus parcelas para sembrar plantas y entonces voy a apoyar yo a esos productores. Voy a apoyar a los productores de Jalcomulco que están defendiendo el agua o la empatía que tenemos ahora con los campesinos de Chihuahua que están defendiendo el agua también. Entonces, es una cuestión que nos mueve, ¿no? Entonces, que nos hace pensar y reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Y yo creo que a ustedes que están iniciando ahora estos huertos y cuando más adelante ya los tengan armando y cuando tengan su primera cosecha,
les nacerá una gran satisfacción, pero también esa satisfacción, cuando ustedes vayamos al tianguis, cuando vayamos al mercado, ustedes verán que hay muchos productores que van y ofrecen sus productos, y entonces con esta experiencia de haber nosotros hecho un esfuerzo por producir, no sé, una lechuga, un ramito de rábanos, el perejil, el cilantro, etcétera, seremos más empáticos para entender que lo que ellos nos ofrecen tiene detrás un gran esfuerzo. Levantarse temprano, resistir sol, resistir agua, a veces te pican las hormigas, te pican las abejas, a veces el cansancio, la cintura, etcétera. Entonces, detrás de un producto agrícola siempre hay una gran familia humana, un gran esfuerzo, y seremos más empáticos. Entonces, en todo esto es la agroecología, y por eso es que nosotros nos gusta trabajar con estos principios de la agroecología. Entonces, es una disciplina pluriepistemológica porque toca cuestiones sociales, cuestiones legales incluso, de biología, de ecología, de agronomía, de muchas áreas de las disciplinas científicas que convergen en esto. Por ejemplo, ahí vemos el derecho ambiental, pero también vemos, por ejemplo, los ciclos de la fertilidad, que tienen que ver con, quizás hasta con bioquímicos específicamente para entender el ciclo del nitrógeno, por ejemplo, ¿no? Es un modelo de producción agrícola que busca la seguridad y la soberanía alimentaria de los territorios. No es lo mismo producir maíz en esta zona que producir maíz en Sotavento o que producir maíz en el norte del país. Cada una de esas regiones y muchas más tiene a veces complicaciones, a veces cuestiones que tienen que resolver los agricultores, y entonces cada una de ellas tiene sus formas diferentes y muy válidas de producir sus alimentos. Garantiza una agricultura sustentable que defiende la salud de los ecosistemas y la vida de las personas. Y por lo tanto, en una diapositiva anterior decíamos que genera bienestar, es decir, que genera condiciones mejores para la sobrevivencia humana. La siguiente. Entonces, la agroecología, repetimos, es la fusión de los conocimientos tradicionales campesinos con el conocimiento científico para ir validando, para ir respaldando las técnicas que a continuación vamos a dar, y se concretan en estos 6 principios que, como ustedes ven abajo, los autores son personajes que han tenido toda una vida recorriendo estas trabajos de la agroecología. Ya tenemos a Altieri, tenemos a Grisman, tenemos a Nichols y tenemos a muchos más, a Sarandon y a otros personajes que han aportado mucho a estos 6 principios de la agroecología. El primero, mejorar el reciclaje de la biomasa, es decir, de todo lo que se produce, con el fin de optimizar la descomposición de la materia orgánica y la salud del suelo, ¿no? Todos los cortes, las podas, los deshojes, alguna planta que, bueno, pues se dañó con la lluvia o con el granizo, pues no la voy a tirar a la basura porque no sé dónde va a ir a dar, más bien la voy a meter a la composta para que en la composta se degrade, se genere un producto que es útil para el siguiente momento productivo, que es el abonado y para la producción de las camas, por ejemplo. Entonces, no se desperdicia nada, y eso tiene que ver con uno de los otros principios, que es minimizar las pérdidas de energía. Entonces, en realidad, los principios se han disgregado de esa manera, pero no son independientes, más bien son interdependientes. Por ejemplo, acá en el punto número 4, que es minimizar las pérdidas de energía, agua, nutrientes, recursos genéticos mediante el mejoramiento, la conservación y la regeneración. Yo pudiera pensar ahora, bueno, tengo una gran producción tuve una buena producción de tomates o una buena producción de guayabas, ¿no? Pero no me las puedo comer todas, o de acelgas con otras hojas, pero no me las puedo comer todas. Unas las comparto, unas las dono, otras las intercambio, y si aún así me quedan, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, quizás las seque, las pulverice, las resguarde, o las haga mermelada, o las haga en conserva, etcétera, porque la intención es minimizar las pérdidas, ¿sí? Regresamos al principio número 2, es fortalecer el sistema inmunológico de los sistemas agrícolas. Y a eso nos referimos, a que ellos sean capaces de resistir los embates de alguna plaga o de alguna situación que se presente, por ejemplo, una granizada, ¿no?
uno pudiera pensar que cuando en un monocultivo, es decir, en un cultivo de una sola especie, cuando viene una plaga, pues arrasa con todo porque dice, pues hay muchísimo que comer, ¿no? Entonces se reproducen rápidamente y como uno es igualito al otro, pues entonces se transmite la enfermedad rápidamente. Sin embargo, en los sistemas agroecológicos, si una planta se enferma o es parasitada o les llega una plaga en algún momento, como son sistemas diversos, como son sistemas que aquí puede haber una planta de tomate, pero acá puede haber una planta de ruda, enfrente puede haber otra planta de alguna otra familia, entonces dijéramos la plaga sí se come o se podría comer esta plantita única de tomate, pero como pues esa plaga le gusta el tomate, pues se acabará el tomate, pero no se comerá la de junto porque pues, ya no le gusta la de junto, pero además tampoco puede avanzar hacia acá, porque hacia acá está una ruda, o está un romero, o está una albahaca, o está alguna otra planta de estas olorosas que sirve como barrera para que la siguiente planta de tomate no se infecte. Entonces, con estos sistemas de intercalado, nosotros podemos fortalecer el sistema inmunológico. También es verdad que una planta bien nutrida, pues resiste mejor a las plantas. ¿Y cómo se nutren bien las plantas? Abonándolo con lo que veíamos en el primer principio, ¿verdad? Entonces, la tercera es proporcionar las condiciones del suelo más favorables para el crecimiento de las plantas, ¿no? El suelo no solo es la arena, la grava, las piedritas o la materia orgánica que está allí, sino es la interacción de todo. Hay que entender que en el suelo hay esto, pero también hay vida, hay muchos organismos pequeños, chiquitos, algunos que nos gustan, otros que no nos gustan tanto, pero que todos hacen una función dentro del suelo y que el conjunto de todas estas funciones hacen que el suelo tenga vida y soporte una gran vida por encima de él, a lo que le llamamos nuestras plantas cultivadas. Entonces ya hablamos del cuarto principio, vamos con el quinto, que es la diversificación de especies y de recursos genéticos. Justamente lo que estábamos diciendo de diversificar. Si tenemos diversificación, y como les voy a poner un ejemplo muy rápido, cuando hace unos años vino la gran explosión de la roya del café, pues obviamente les pegó muchísimo, devastó grandes campos, grandes cultivares de café en las variedades que son susceptibles, en aquellos campos donde estaba todo sembrado de café, ¿no? Lo clásico que nosotros pudiéramos pensar. Sin embargo, en algunos productores de Chiapas o en algunos productores de Veracruz que tenían intercalado entre sus cafetales guayaba, plátano, naranja, pimienta y algunos otros cultivos, pues bueno, sí, la roya le pegó al café, pero en general, dijéramos, los productores que tenían diversificado, bueno, tuvieron una merma, pero no una merma del 100%, porque sus insumos o sus ventas no dependían exclusivamente del café. Siguieron vendiendo el plátano, siguieron cosechando canela, siguieron cosechando pimienta, siguieron cosechando naranja u otros cítricos. Y entonces, dijéramos, como sistema productivo, si bien es cierto, se afecta a uno, pero no afecta la totalidad de las fincas. Y a eso se le llama resiliencia, ¿no? Que tienen la capacidad de resistir a un embate. Si como la roya llegara una enfermedad a los cítricos, bueno, pues le pegará a los árboles de naranja, de limón, de toronja, pero resistirán los de pimienta, los de canela, los de café y los de plátano, de guayaba, etcétera. Y así, entonces, la intención es que estos sistemas sean tan diversos que entre todos se ayuden si es que hubiese alguna eventualidad. Y por lo tanto, si hay muchos de diferentes tipos, se aumenta, y eso nos lleva al último punto, al último pilar de la agroecología, al último principio, que es se aumentan las interacciones biológicas y las ayudas entre los componentes de la diversidad biológica, a lo que se le llaman las sinergias. Entonces, uno se apoya con el otro, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, son estos 6 principios de la agroecología que se hacen presentes, que se hacen ya de manera práctica, que se transforman en estas técnicas, que no son las únicas, pero que nosotros les vamos a platicar de las que hacemos en el huerto agroecológico de la Facultad de Biología. Para los que no lo conozcan, este es una imagen del huerto.
donde podemos ver algunas áreas. Si Juan me ayudas con el área de medicinales, podemos ver, por ejemplo, allí algunas medicinales y ahí podemos tener albahaca, tenemos ahí orégano orejón, tenemos la citronela, tenemos el matlali, tenemos el té, el zácate limón, tenemos el pericón, tenemos como 20 o 25 especies diferentes de medicinales en esta área, pero también entendemos que las que están en otros lugares también pueden ser medicinales, ¿no? Y que las tratamos de integrar entre las camas, en las camas de producción, para que se ayuden, y como ya lo veníamos mencionando, ahí donde Juan tenía el puntero, ahí están las albahacas, que están haciendo como una barrera, simplemente para delimitar el terreno, y esas albahacas sirven mucho para atracción de polinizadores, principalmente abejas, pero no solamente abejas, llegan meliponas, llevan abejitas, mariposas, etcétera, ¿no? Entonces, esos están más o menos alrededor. En las camas de cultivo, entre las camas de cultivo, allá atrás tenemos, por ejemplo, pues las camas de cultivo de hortalizas, acelgas, lechugas, tatsoi, etcétera. Y intercalado con ellos, pues tenemos algunas plantas que pueden ser olorosas, medicinales. Ahí donde Juan está ahorita, en el puntero, tenemos una milpa. A veces la movemos un poquito de lugar. Ahí en el centro, ese que parece rombito. Ahí hay una milpa que tratamos de representarla, tratamos de conservarla con sus calabazas. Ahorita, si fueran, por ejemplo, hay una calabaza enorme, bueno, son como 4 matas de calabaza que ya se ha hecho enorme, y afortunadamente tenemos ya unas calabazas ahí creciendo. Esperemos que el próximo mes ya las podamos cosechar. Tenemos ese espacio que Juan está mencionando ahorita, está señalando, son las compostas. Tenemos esa composta y tenemos otra composta. Tenemos esta composta de pila y tenemos la composta circular. Y ahí donde Juan está en el puntero, ahí se ve una banca lombricompostera. Es una banca que tiene lombrices adentro y que, bueno, llegamos acá. Juan, ¿puedes señalar, por ejemplo, por favor, dónde está la pimienta? La pimienta. Ese arbolito de pimienta lo sembramos ahí justamente porque ya durante el día le da una buena cantidad de sol, y este año dio una buena cantidad de pimientas, ¿no? Entonces, se aprovechan los espacios, se aprovecha el sol, se aprovecha donde da más el sol. La composta, como verán, está ahí escondidita, no porque esté fea, sino más bien porque ahí se conserva la humedad, ahí se conserva un tanto la temperatura un tanto más agradable para la descomposición de la materia orgánica. Los plátanos, vean ustedes dónde están, allá en la parte soleada, y ya tenemos una producción de plátanos. Ese racimo, por ejemplo, y otros, cuando ya se están maduros, cuando ya están buenos para cosechar, se bajan, ¿Dónde es esa área? Es en el huerto agroecológico de la Facultad de Biología, frente a la USB, allá por rumbo a la Zapata, a un lado del lago. Esos plátanos se bajan y se ponen en la entrada para compartir con los estudiantes. Entonces, eso genera una empatía, genera una identidad, así como miren, este espacio, aparte de que se ve bonito, produce algo, ¿no? Entonces las personas entran, llegan, ahí están los almácigos. Esa área empastada del centro es un área que la hemos dejado así porque todo este espacio es un espacio para dar charlas, recibir grupos, etcétera. Y entonces este espacio nos permite muy bien hacer el círculo de la palabra, presentarnos, decir cómo nos sentimos al inicio de cada sesión, y al final de cada sesión también nos despedimos diciendo qué nos pareció, qué nos gustó, qué nos deja esa sesión de hoy. Intercalado por ahí están algunas plantas de chaya, por ejemplo, que esta planta maravillosa que es muy nutritiva para complementar nuestras comidas, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas preguntas que permítanos terminar la sesión, y con gusto las vamos a responder al final. Entonces, yo quisiera dejarme hasta aquí. Este es el huerto de la Facultad de Biología, que se maneja con esos principios agroecológicos que seguidamente Juan va a exponerles a ustedes. Muy bien, muchas gracias por toda esta antesala, esta parte previa para ingresar a este tema tan importante como lo son las prácticas agroecológicas.
dicho sea de paso, este tipo de prácticas que se desprenden de los principios de la agroecología están orientados a dos procesos básicos o a que se mantenga la salud en dos componentes básicos de nuestro agroecosistema, tanto en la parte del suelo como la parte de las plantas. Entonces, la mayoría de estas iniciales están, o bueno, o todas tienen efectos sinérgicos y cada una de ellas está buscando la mejora de la salud del suelo y la mejora de la salud de las plantas, para que, bueno, si esos dos componentes están bien o en buenas condiciones, muy probablemente el resto de procesos que se desarrollan en el huerto, pues se van a estar desempeñando de buena manera, ¿no? Entonces, vamos a ver a profundidad cada una de estas, vamos a ahondar en algunas más que otras, y esperamos que, bueno, todas estas prácticas ustedes las puedan integrar a sus huertos, no importa qué tan pequeños sean o grandes, pero sí, poco a poco pueden ir incorporando cada una de estas prácticas agroecológicas. Bien, la primera de ellas tiene que ver con lo que es la labranza mínima del suelo. Es una técnica importante que consiste en arar el suelo, labrarlo, prepararlo para la siembra y, bueno, se recomienda que no se haga tan seguido después de cada ciclo de siembra, sino que, bueno, para iniciar un suelo como es común en los suelos urbanos, que están bastante compactados, es necesario hacer una labranza, ¿sí? Preparar el suelo a una profundidad dependiendo del tipo de hortaliza que vayamos a cultivar, si es de hoja, de las que obtenemos hojas, generalmente se solicita que sea no más de 15 centímetros de profundidad a 20 quizás. Sin embargo, para las que son eh, algunas hortalizas de raíces, como la zanahoria, como los rábanos, como el betabel, y todas aquellas que son de frutos también, como el chile, los jitomates, es importante que ya se haga una labranza a una mayor profundidad, quizás un poco más de 40, 50, estaría bien. Y consiste en descompactar el suelo, alterar esa estructura demasiado rígida, demasiado compactada que evita el crecimiento de las raíces. Entonces, es importante en ese sentido que hagamos una labranza para iniciar nuestro huerto, para comenzar en este proceso. Pero a partir de ahí, no es necesario hacerlo cada vez que se va a volver a sembrar, cada vez que se va a cada ciclo de siembra, ¿no? Es bueno que lo dejemos ahí, que el suelo ya otra vez vaya tomando una estructura regular y que esto permita no solo la retención de materia orgánica y, y la humedad y la estructura y las propiedades físicas del suelo, ¿no? Sino que permita otros tipos de procesos que pasan ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, colocamos un pequeño ejemplo. Cuando nosotros tenemos un suelo en el que cultivamos papa o siempre zanahoria o siempre betabel o siempre jícama, cualquiera de estos cultivos que son de raíces, en los que aprovechamos las raíces, tubérculos en casos, bueno, sucede que cada vez que cosechamos, si después de cada periodo de cosecha vamos a volver a arar el suelo, pues lo que va a ocurrir es que ese suelo nunca va a agarrar una buena estructura y va a tender mucho a la erosión, tanto hídrica como eólica, y eso no nos conviene a nosotros porque ese suelo va a estar perdiendo nutrientes cada vez que llueve o cada vez que corre viento. Entonces es importante que para iniciar lo hagamos, la labranza, y a partir de ahí, en los años, quizás cada tres o cada 2 años, no tan próximo, no tan pronto, estemos rompiendo la estructura del suelo de forma constante. Otra de las prácticas agroecológicas sumamente importantes por todo lo que representa y lo que hay detrás de estas es el uso de semillas criollas. Es fundamental. Las semillas son el corazón de los huertos. Por la semilla es que nosotros vivimos y tenemos alimentos, y es un material genético sumamente importante para la agricultura. Y además de eso, nosotros hablamos de semillas, uso de semillas criollas. Esta distinción de criollas o nativas hace referencia a semillas que no son genéticamente modificadas,
a semillas que han pasado por procesos de mejoramiento natural, biológico, a través del intercambio entre las personas, de los procesos naturales que ocurren en la naturaleza de adaptación y que, bueno, las personas o los campesinos de forma tradicional han seleccionado las mejores semillas durante cada época para que podamos obtener y tener ahora semillas fuertes, vigorosas, que tienen un buen desempeño y que están adaptadas a nuestro territorio. Por eso nosotros, bueno, en el huerto agroecológico tenemos un banco de semillas, estas son apenas algunas, tenemos más de 150 contenedores de estos, de diferentes variedades de semillas, que hemos obtenido a través del intercambio, del trueque con las diferentes redes de huertos en las que nosotros participamos, como desde algunas locales como la red de huertos universitarios o la red de huertos educativos de Jalapa o la red internacional de huertos escolares, en los encuentros en los que estamos y hacemos intercambios y es normal, ¿no? Bueno, también la red de agricultura urbana y periurbana de Jalapa. Son espacios y momentos en los que se intercambian este tipo de semillas y vamos favoreciendo, ¿no? No solo la parte solidaria, sino el mejoramiento de las semillas por el cruce genético, por el intercambio. Y bueno, la recomendación que nosotros siempre damos es tratar de no usar semillas que son mejoradas o genéticamente modificadas o que son híbridas y que las han monopolizado algunas empresas transnacionales que las han intentado patentar, han intentado crear ahí unos sellos o certificaciones alrededor de estas semillas, pero que no son un bien común. Nosotros consideramos que las semillas son un bien común y no deberían estar monopolizadas por ciertos grupos, ¿no? de poder. Nosotros defendemos las semillas criollas nativas y que no generan esa dependencia. Juan, Juan, perdón, no te escuchamos. Ok, ahora sí. Sí, ¿Pero fue mucho tiempo? no unos segundos, unos 20 segundos, cuando mucho. Ok, alguien apagó mi micrófono entonces. Vale, vale, está bien, no, no hay problema. Bueno, sucede que las semillas, como les decía, nosotros promovemos las semillas que son criollas nativas y que representan la identidad, que representan la cultura y las tradiciones de las comunidades prehispánicas, ¿no? De las comunidades tradicionales, de los campesinos y de los indígenas. Bien, otra práctica agroecológica sumamente importante es la asociación y rotación de cultivos. Es una práctica que, como bien vemos en el principio de la agroecología relacionado con la promoción de las sinergias y las interacciones y de la biodiversidad funcional de nuestros agroecosistemas, pues esta práctica de asociación y rotación de cultivos es sumamente fundamental para que este proceso se den. Especialmente se solicita o se pide que se asocien cultivos de familias diferentes para tratar de asemejar nuestros agroecosistemas a los ecosistemas naturales, como una selva, por ejemplo, no está llena de una sola especie de planta, sino que tiene varias, no solo hay árboles de gran porte, sino que también hay lianas, enredaderas, plantas herbáceas, plantas leñosas, plantas epífitas, plantas parásitas, o sea, hay de todo. Así, de esa forma, funciona y se mantienen estables en interacciones este tipo de ecosistemas. De igual forma, hay que traer esos mismos principios de la ecología a la agricultura para hacerla agroecológica. Y en ese sentido, es importante que nuestros huertos tengan una diversidad funcional. Cuando decimos diversidad es que haya diferentes familias de plantas. Y cuando decimos funcional, estamos refiriéndonos a que necesitamos que se complementen en funciones, que hayan todos los grupos funcionales de un agroecosistema. Pues las que son repelentes, las que son alimenticias, las que son de cobertura, las que son de forraje, las que son de barreras. Y bueno, y esto va a atraer a otros grupos funcionales del agroecosistema, como lo son
polinizadores, como lo son depredadores, van a haber las plagas, siempre van a estar, pero si hay todos los componentes del agroecosistema, muy probablemente va a haber una estabilidad, tanto energética como fisiológica, y eso va a hacer que el agroecosistema funcione en términos productivos también, ¿no? Para nuestro interés. Entonces es importante mezclar diferentes familias, no a los monocultivos, no a los monocultivos convencionales, grandes extensiones de tierra con un solo tipo de planta, eh, por ejemplo, solo lechuga o solo soya, soja. No es necesario eso. Nosotros promovemos que en nuestros huertos siempre haya diversidad. Si hay diversidad, hay más servicios ecosistémicos que se están cumpliendo y eso es muy favorable para la salud de nuestros agroecosistemas. Entonces es bueno asociar diferentes familias y para la rotación es importante, lo vamos a ver más a profundidad ahora, pero es otra práctica que está asociada a no cultivar siempre lo mismo en un mismo espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que rotar, que cada periodo de siembra es importante que rotemos los cultivos. Si en un periodo hemos cultivado eh, lechugas y cebollín en una cama de cultivo, pues al próximo no sería bueno que sembremos lo mismo, sino otro tipo de cosa, como zanahoria con acelga, ¿vale? Entonces, de esta manera vamos rotando. Y esto se fundamenta en el principio de que las plantas extraen nutrientes del suelo y si nosotros hacemos ese proceso muy constantemente, pues los recursos nutrientes del suelo se van a agotar. Entonces, si los rotamos, le damos tiempo de que se recuperen o que las plantas utilicen otros biodisponibles y sí, van a irse recuperando y esto mejora la fertilidad del suelo. Pero ahorita vamos a entrar en otros detallitos de esta parte, no sin antes hablar del abonado y el acolchado del suelo. Son dos prácticas, estas son dos, no es una sola, son dos, y acá también hay dos más. El abonado es tan importante que tuvo una sesión de este curso, los abonos, la separación de residuos y el abono es una parte sumamente importante dentro del huerto. Muchos de nosotros decimos que quien tiene un huerto tiene una composta, o sea, debe ser obligado tener una composta. Bueno, depende mucho de los espacios, pero es necesario, es muy importante que haya una composta en nuestro huerto porque nos va a permitir cumplir con el principio de la agroecología que dice que debe haber un reciclaje de biomasa. Cuando hablamos de reciclaje de biomasa, nos referimos a que todos los componentes orgánicos, los residuos vegetales que se desechan en nuestro huerto, nosotros pues sembramos una planta de tomate y solo nos comemos los frutos, ¿verdad? El resto, el vástago de la planta, el tallo, las ramas, las hojas, todo eso no se debe tirar al camión de la basura, no, debe ir a nuestra composta. Y en el caso de algunas lechugas, por ejemplo, que nos comemos las hojas solamente y queda ahí las raíces en el suelo, podemos hacer dos cosas. O las enterramos, las dejamos ahí, no pasa nada, se desintegran y se reintegran al suelo como nutrientes. O bien las sacamos y las picamos y las llevamos a la composta. Y de esa manera ocurren los procesos de transformación de la materia orgánica para producir abono, compost, humus, bokashi, cualquiera de los abonos que ya ustedes han escuchado acá. Y que, bueno, es una práctica agroecológica porque es saludable, porque es natural, porque no es el uso de agroquímicos, sino es el uso de abonos orgánicos que permiten la salud del suelo, ¿no? El abonado orgánico del suelo va en contra del uso de fertilizantes de síntesis química como triple 15 y algunos otros comerciales que venden en estas tiendas agrícolas y que no hacen más que, bueno, posiblemente en un momento van a las plantas a tener un excelente rendimiento, sin embargo, van a presentarse otros tipos de problemas asociados a plaga y con el tiempo es muy probable que ese suelo se pueda infertilizar porque cada vez va a requerir mayores concentraciones de fertilizantes, lo cual es contraproducente, es absurdo y no es natural.
Esa es una de las cuestiones principales de este tipo de procesos. La agroecología y todas estas prácticas son una serie de procesos que asemejan a cómo ocurren en la naturaleza. Y se basan mucho en lo que es el reciclaje, en lo que es el aprovechamiento de los recursos que hay. Cuando nosotros incluimos insumos externos a nuestro huerto, algo ya está mal, porque vamos creando una dependencia a esos insumos externos, porque cuando no van a estar esos, pues vamos a tener problemas, ¿verdad? Entonces, el abonado orgánico es una práctica agroecológica muy importante que permite que haya salud en el suelo gracias a la integración de la materia orgánica. La materia orgánica, materiales vegetales en un alto grado de descomposición, es fundamental para que haya vida en el suelo. La materia orgánica es lo que da vida al suelo, es lo que hace que esté de ese color negrito, café, un poco café, y que es un síntoma o un sinónimo de que el suelo está saludable, de que hay energía. Bien, y otra práctica bastante importante también, que complementa al abono y que tiene otros beneficios además, es el acolchado del suelo. Nosotros acolchamos el suelo con hojarasca y esto se asemeja mucho a los ecosistemas naturales. Si nosotros vamos a un bosque, a una selva, estos ecosistemas naturales siempre tienen un mantillo, una gran capa de hojarasca que está cubriendo el suelo y la está vistiendo. La idea es que el suelo no esté de esta forma, desnudo, así, desnudo, sino que esté así, siempre cubierto con hojarasca, que la hojarasca pueda mantener una temperatura, un microclima ahí en el suelo, y que además se vaya descomponiendo estos residuos vegetales para que se siga incorporando de manera progresiva, lenta y constante materia orgánica al suelo. Eso va a atraer a muchos organismos benéficos que trabajan ahí en la detritusfera o el mantillo del suelo, esta capa superficial, y va a permitir, entre otras cosas también, bueno, el acolchado o mulching, que le llaman también, eh, que muy probablemente se retenga humedad. Cuando regamos y está así el suelo, se evapotranspira. El agua se pierde por evapotranspiración muy fácilmente. En cambio, cuando está de esta manera acolchado, el agua se retiene, la humedad se retiene, y eso en términos de aprovechamiento del recurso agua es sumamente importante para hacer un uso responsable de este, ¿no? Bien, pasamos a, bueno, ahondando solamente un poco y ejemplificando, nosotros en el huerto de la Facultad de Biología, y esto es más de cerca, tenemos acá la composta de pila, donde se ingresan todos los residuos orgánicos provenientes de la cafetería, de cáscaras de vegetales, de huevo, residuos de café y demás, van acá, se transforman en un mes, pasan a un segundo contenedor que está aquí, una segunda pila, y al otro mes, o mes y medio, ya los pasamos acá. Bueno, los cernimos, los pasamos acá y se reintegran a las camas de cultivo, ¿no? De esa manera hay un reciclaje de nutrientes y se evitan las pérdidas de nutrientes del suelo, ¿no? Porque se les traen con nuestras plantas, pero se le vuelven a reincorporar con otros tipos de residuos. Y esta es la composta lombricomposta, que también, ¿no?, producimos humus de lombriz y que también se van reintegrando algunas camas de cultivo que son más exigentes y que requieren estos tipos de abonos que están mucho más disueltos. Estos procesos de descomposición y abonado se basan, bueno, son ecotecnias que se fundamentan en los procesos de descomposición de la materia orgánica y consisten pues en el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos, ¿no? Y se hacen con la intención de mantener la fertilidad del suelo y por lo tanto la productividad de los cultivos. Bien, para la rotación de cultivo, como les había mencionado antes, la intención es diversificar la producción, que no siempre dependamos de un solo tipo de producto, sino que podamos depender de varios, que podamos rotarlos y que se mantenga siempre los contenidos de nutrientes y de materia orgánica del suelo, por lo que ya les había mencionado. Bueno, un ejemplo bueno para rotar es tener en una cama de cultivo frutos como tomate, pimiento,
asociados con algún otro tipo de planta. En alguna otra intercambiar por raíces o tubérculos, bulbos, y luego en otra cama de cultivo tener eh, algunas hortalizas de hojas, ¿verdad? Esto nos va a permitir que del suelo se estén extrayendo diferentes nutrientes en diferentes momentos. Posteriormente, al próximo periodo de siembra, ya sea cuando rotar, al un año quizás, o máximo 1,5, podamos ya entonces utilizar otro cultivo. Ya en el que cultivamos frutos, podremos poner lechuga para que se recupere un poco. Y del que teníamos raíces, vamos a poner frutos. Y así sucesivamente vamos a estar rotando los cultivos para que nuestras camas de cultivo no se empobrezcan sus nutrientes, ¿no? Aplica también para las macetas. Podemos, durante un periodo de siembra, cultivar un tipo de hortaliza en una maceta y al próximo periodo de siembra otro tipo de hortaliza, ¿no? Estos procesos también reducen la erosión, por lo que ya les habíamos mencionado antes. Bien, y las asociaciones de cultivo, este es un tema bastante amplio, bastante lindo, es lo que permite la diversificación en nuestras parcelas. Los cultivos asociados, se trata de sinergias de plantas que al sembrarlas de forma conjunta van a crear beneficios mutuos por diferentes razones, químicas, fisiológicas eh, y demás, diferentes procesos que ocurren ahí en el agroecosistema, porque algunos tienen efectos biorrepelentes, porque algunos tienen eh, diferentes formas de asociarse, de vivir en comunidad como agroecosistema, y de esa manera es mejor para nuestro agroecosistema que haya esta diversidad, estas asociaciones. Sin embargo, así como existen asociaciones positivas ya documentadas, como el caso de maíz, frijol, calabaza, chile, también hay asociaciones negativas. Por ejemplo, no es prudente sembrar eh, sandía con pepino o sandía con calabaza. No es bueno porque son dos cultivos sumamente exigentes que van a extraer demasiados nutrientes, que se extienden demasiado y al ponerlas juntas compiten muchísimo por los nutrientes, por el espacio y es una asociación no benéfica, ¿no? Van a tratar de opacarse entre ellas. En este sentido, es bueno que pensemos en cultivos que ya están documentados, que pueden asociarse muy bien. Sin embargo, es prudente también decir que no, aunque ya estén en la literatura descritos que tienen asociaciones benéficas, es muy probable que por el microclima del lugar en el que nosotros estamos, esta no sea tan eficiente como se marca en la literatura, sino que van a haber algunas diferencias, van a haber algunas distinciones por pues, bueno, el microclima del lugar, que la humedad, que no la regaste bien, que estuvo muy expuesta al sol o a mucha sombra, o, o que o que había un microclima ahí de humedad muy fuerte y bueno, que hubo mucha incidencia de hongos, plagas, ¿no? Entonces, pues es importante que tampoco nos frustremos y digamos, ah, no, esas asociaciones son puras mentiras. Aplican para contextos específicos, más adelante ahorita lo vamos a ver por qué. Y es importante que empecemos con estas que ya están bien documentadas, ¿no? Como lo es la milpa, como lo es algunas que nosotros hemos probado ahí en el huerto, el lechuga con cebollín, eh, calabaza con hinojo, eh, acelga con menta, zanahoria con rábanos, acelga con zanahoria. Algunas de estas que se van bien, que de alguna manera u otra a nosotros nos han funcionado y es una cuestión de nunca parar, siempre se va a aprender mucho más en esto y ustedes van a ver que muy probablemente es necesario que lleven una bitácora donde anoten todo este tipo de procesos, con esta me funcionó,
con esta asociación que provee la fructificación, la aparición de las flores fue más temprana, fue más tardía, la aparición de los frutos fue más temprana, fue más tardía, o fue normal, de acuerdo a las fichas técnicas de cada cultivo. Eso es algo muy importante también, que hay que consultar la ficha técnica de cada cultivo para saber cómo se comporta, cuáles son los requerimientos, los cuidados, la forma de siembra, la distancia y demás. Bien, estas asociaciones se pueden hacer de diferentes formas, ya sea intercaladas, es decir, una lechuga, un cebollín, una lechuga, un cebollín. O podemos hacerlo por franja, una hilera de cebollín, una hilera de lechuga, otra hilera de menta, otra hilera de lechuga, y ahí podemos nosotros jugar con nuestra creatividad. También hay asociaciones mixtas cuando incluimos diferentes, más de 2 plantas, más de 2 hortalizas, más de 3, y podemos, es el caso, ¿no?, de la milpa, esa asociación mixta entre maíz, calabaza, frijol, chile, quelites y demás. También hay asociaciones de relevo en el que ponemos una planta y cuando va a la mitad de su crecimiento ponemos otro tipo de planta eh, que nos va a permitir que cuando ya cosechemos la primera, la otra no van a estar en competencia porque le dio chance, dimos que la otra ya alcanzara un buen porte, y así ocurre como un relevo, ¿no?, como el atletismo. También están los cultivos, las asociaciones de cobertura, como el caso de todas estas plantas que son rastreras, el caso de la calabaza, el pepino, algunos otros tipos de cucurbitáceas que se extienden sobre el suelo y que permiten funcionar como acolchado, como cobertura del suelo, ¿no? Muy bien. En este sentido es importante saber también los tipos de cultivos para hacer unas buenas y excelentes tanto rotaciones como asociaciones. Es importante saber que existen cultivos exigentes, son sumamente exigentes de nutrientes y de cuidados por nuestra parte, como el caso del tomate, los pimientos, eh, los chiles, la berenjena, la papa, el pepino, melón, las coles, la sandía, el maíz, y vemos también que hay algunos cultivos que son medianamente exigentes, que, que con un poquito de materia orgánica en el suelo se la llevan bien y se desarrollan de buena forma, ¿no? También hay cultivos poco exigentes o que no requieren tantos cuidados, como el caso de la remolacha, la zanahoria, la cebolla, ajo, rábano, que algunos de esos están como internos, sus raíces están abajo, no requieren mayores cuidados y son considerados poco exigentes, ¿no? También algunos otros tipos de plantas incluyen aquí, y es importante también saber que para las cuestiones de que algunos cultivos, bueno, son de fruto, otros aprovechamos las semillas, de otros aprovechamos las hojas, de otros aprovechamos la raíz, como el caso de los tubérculos, el bulbo, de algunos aprovechamos las flores, como el brócoli, que es una inflorescencia, las yemas, en diferentes formas, de diferentes partes de la planta nosotros estamos aprovechando, y dependiendo de esto, también así va a ser la exigencia, ¿no? Generalmente las que son de fruto son sumamente exigentes, son las que van acá, y las que son de raíz son entre poco y medianamente exigentes, igual las de hojas, ¿no? Se pueden ahí intercambiar un poco. Bueno, también hay cultivos anuales, bianuales, cultivos perennes, que siempre ponemos una planta y es solamente ahí esperar cosechar cada vez que da. Tenemos cultivos anuales que su ciclo o su desarrollo se lleva a cabo en un año, otros que se llevan en 24 meses. Y todos estos aspectos tenemos que irlos sabiendo para la planificación, para el calendario de siembra y para saber cómo nos vamos a planificar en ese sentido, ¿no? Sabiendo que algunos cultivos, eh, además de exigentes, medianamente exigentes, poco exigentes,
Algunos son anuales, bianuales y perennes, ¿no? Son algunas clasificaciones de los tipos de cultivos. Y bueno, estos saberes los podemos aprovechar para hacer estas planificaciones de rotaciones en imaginando que estas son 4 camas de cultivo, podemos estar ahí pendientes en ir rotando, no sembrar 2 veces en una misma cama un cultivo exigente porque tanto se va a robar todos los nutrientes del suelo y es muy probable que en la segunda temporada se pueda enfermar por la falta de nutrientes, ¿no? Entonces siempre es bueno, después de un cultivo exigente, poner un cultivo poco exigente y o dejarlo solo, dejar descansar la cama, a veces también ocurre así. Después de un cultivo exigente, dejar descansar o poner un cultivo poco exigente, ¿no? Y así ir rotando este tipo de plantas en nuestras parcelas para tener un aprovechamiento diferenciado de los recursos. Este es un calendario de siembra donde se vuelcan muchos de esos saberes. Este es un calendario de siembra de los para Jalapa, para la zona templada de Jalapa, hecho por nuestros amigos del Río del Cedeño. Y es un trabajo bastante bonito, bastante importante, donde se pone, y es algo que ustedes también deben hacer o tener en mente, el tipo de hortaliza, nombre vulgar, nombre común, nombre científico, la familia a la que pertenecen, y aquí ya vamos viendo lo que les mencionaba anteriormente, tener diferentes familias es muy importante, y entonces ya ir conociendo estos nombres de familia botánica, lo podemos consultar en internet, a qué familia pertenecen nuestras plantas, y ya cada vez nos vamos a ir familiarizando más con ese tipo de aspectos, ¿no? El tipo de siembra es algo importante para la planificación. Si las semillas se ponen directamente en el suelo o deben pasar por un almácigo o semillero. La distancia a la que se siembra, esto es muy importante para distribuir nuestras asociaciones dentro de una cama de cultivo. Algunas se siembran a diferentes distancias porque el porte que agarran cuando llegan a su estadio más alto de desarrollo son diferenciales, ¿no? Algunas se extienden hacia los lados, otras su fuste o su tallo crece y se desarrolla más hacia arriba, ¿no? Los periodos la época en la que se deben sembrar también es importante planificarlo por aquello de los periodos en los que hay más lluvia, de los periodos en los que hay más helada. Todo este tipo de aspectos deben tenerse en cuenta, ¿no? Este calendario en específico está adaptado o descrito para la zona templada de Jalapa, zona metropolitana, donde hay una vegetación potencial alrededor de estos agroecosistemas caracterizada por el bosque mesófilo de montaña o el bosque de niebla, ¿no? A un rango de elevación de los 800 a los 1300 metros sobre el nivel del mar, para una temperatura promedio anual de 12 a 23 grados, para una precipitación anual de 2000 milímetros y, bueno, para unas condiciones hidroclimatológicas propias del lugar donde hay periodos de lluvia y periodos de seca. Bien, vamos ya terminando. Otras prácticas agroecológicas muy importantes tienen que ver con el uso de barreras o cercas vivas. Nosotros usamos albahaca, lantana cámara, una planta banderita española le llaman también. Tiene un olor bastante fuerte, tiene flores, atrae polinizadores, al igual que la albahaca. Lengua de suegra o espadas, estas que son largas, retienen metales pesados, purifican el aire y se funcionan como cerca viva, ¿no? Cedrón, medicinal, bambú, como una pared funciona y aquí permite que no haya tanta visibilidad hacia la composta. Son algunas de las formas como también funcionan los agroecosistemas. Tienen un gran soporte alrededor con cercas y esto hace que los agroecosistemas y los ecosistemas sean resilientes a vientos y también van creando un microclima alrededor del huerto que lo protege tanto de grandes temperaturas, de altas temperaturas, como de también genera una humedad importante ahí alrededor del huerto, ¿no? Es importante, además, otra práctica tiene que ver con el manejo integral del agua. Y el manejo integral del agua es sumamente importante porque estamos hablando de un recurso bastante valioso. El agua es
es fundamental para las plantas, las requieren para crecer, para sus procesos de fotosíntesis, de desarrollo y demás, y para que los nutrientes del suelo tengan un conducto, un vehículo. El agua es el vehículo a través del cual los nutrientes del suelo viajan hacia las raíces. Entonces, es muy importante el recurso agua. Por eso debemos aprovecharlo, porque hay zonas donde hay mucha sequía, donde este recurso es escaso y se requiere hacer un aprovechamiento sustentable de este recurso, desde formas tan simples como poner un recipiente a formas tan elaboradas como tener un sistema de riego, ¿no? Ya eso es para huerteros profesionales. Pero sí, es necesario que aprovechemos el agua. Nosotros acá tenemos unos bajantes y cuando llueve sacamos nuestros recipientes o contenedores. Y bueno, la idea es tener un contenedor de almacenamiento en el que podamos de ahí, ¿no?, tener unas reservas para que cuando no llueva, pues nosotros podamos tener, ¿no?, tener de dónde regar, porque es sumamente importante. Mucho más para quienes tienen cultivo en macetas. Regar se torna una tarea maratónica, importante, determinante para que los cultivos puedan desarrollarse de una buena manera. Bien, llegamos a la parte final, no sin antes hablar de lo que es el control de plagas y enfermedades. Es fundamental, es bastante amplio, tanto así que van a tener una sesión exclusiva de esto. Es importante que en este sentido aprendamos a ser muy observadores. Es una cualidad que debe caracterizarnos, que caracteriza a los agricultores y que debe caracterizarnos a nosotros como aventureros en esto de cultivar nuestros propios alimentos. Debemos observar mucho nuestros cultivos por el haz y el envés de las hojas, arriba y abajo, los tallos, estar viéndolas, revisándolas constantemente, por lo menos una vez al día o una vez cada 2 días, en busca de cosas extrañas, de brotes de enfermedades, de pelusa, de bichos. Y bueno, hay manuales para identificar cuáles son benéficos, cuáles no son benéficos y cuáles son neutros o que no causan nada a nuestro agroecosistema, no alteran. Y debemos ver, conocer cuál es la cadena trófica de nuestro huerto. Desde la agroecología, cuando hablamos de cadena trófica, perdón, nos referimos a todos los componentes. Bueno, sabemos que las plantas son el nivel primario en esta cadena trófica, son las que generan la fotosíntesis, pero a partir de ahí hay herbívoros, los que son considerados plagas de nuestras plantas. Luego tenemos unos depredadores que se consumen a estos herbívoros y debemos aprender a conocerlos. ¿Para qué? Para que sepamos que hay enemigos naturales de los bichos del huerto. Y que si hay enemigos naturales, el control de ellos va a ser mucho más fácil porque se va a dar de forma natural. Desde la agroecología se pide y se resalta que la mejor forma de prevenir plagas y enfermedades es siguiendo los principios de la agroecología. Si hacemos todo lo anterior, pues va a ser casi que más probable que tengamos menos problemas con las plagas y las enfermedades. En ese sentido, volcar los principios de la agroecología se refiere a que el agroecosistema sea funcional, a que sea diversificado, y que esa misma diversificación funcional permita al agroecosistema ser resiliente, ser eficiente y ser saludable. Y en esto, en otras palabras, se traduce en que si el suelo está bien abonado y hay una buena asociación entre los diferentes cultivos que tenemos en nuestro huerto, ya como que vamos haciendo un checklist de que por ahí vamos bien, ¿no? Y es una buena forma de prevenir. Buen abono y buenas asociaciones. Sin embargo, aún así, es muy probable que lleguen plagas también. Bueno, es un poco menos probable, pero también puede pasar. Y en ese caso, lo más importante es el control biológico. Ver qué organismos ahí son enemigos naturales y que estos vayan actuando de forma natural,
como ocurre en la naturaleza. Si esto no lo sabemos porque es complejo también, podemos incursionar en lo que son los biopreparados, de los cuales se van a hablar más adelante en las próximas sesiones, y tiene que ver con esos saberes culturales de las comunidades indígenas, campesinas, que han descubierto que, por ejemplo, la mezcla de pimienta con chile y clavo se puede calentar, poner ahí como una infusión y rociar sobre nuestras plantas para evitar la aparición de ciertas plagas y enfermedades, ¿no? Esas son formas culturales también de combatir a las plagas y que en todo caso, todas las que hemos mencionado, tanto las de control biológico como las culturales o como las mecánicas, en algunos casos, cortar esa hojita con una tijera y ponerla lejos de nuestro huerto, es también otra manera de poder combatir, controlar estas plagas y enfermedades, ¿no? En todo caso, desde la agroecología, lo que se pide a gritos y evitar, jamás, nunca, ocurrirse, es usar agroquímicos, plaguicidas, pesticidas, fungicidas, todos estos que van a, sí, en algún momento pueden desaparecer una plaga, quitarnos ese problemilla, entre comillas, pero va a surgir la aparición de otras plagas, porque pasa que estos productos muchas veces tienen un halo de inhibición bastante amplio, no son tan selectivos como parecieran, y matan hongos, pero no matan solo los hongos plagas, matan todos los hongos, muy probablemente en algunos casos, y algunos hongos que del suelo ayudan a la descomposición. Entonces, se va creando un desequilibrio tan bárbaro en el agroecosistema que al final lo que era para controlar una cosa pequeña o minúscula se convierte en un problema enorme. ¿Por qué? Porque también estamos contaminando el suelo, contaminando nuestros alimentos, contaminando nuestra dieta y enfermándonos. Y eso no es lo que queremos. Justamente lo que queremos es cultivar alimentos saludables para mejorar nuestra salud. Bien, por último, y ya no tiene que ver tanto con el huerto hacia adentro, sino con el huerto hacia afuera, para quienes solo para quienes están dedicados no solo al huerto como para el autoconsumo, sino para el comercio, que el comercio que realicen sea próximo. Y eso tiene que ver con que puedan vender sus productos ahí, a sus vecinos, a su colonia, o incluso en un tianguis, pero no más allá de muchos kilómetros, para que el traslado de esos alimentos no contamine. Las food mills o las millas que corren los alimentos no sean tan amplias. Y de esa manera también que el comercio que se realiza sea justo y solidario. De esta manera nosotros vamos a estar contribuyendo a la economía, a la solidaridad y, bueno, entre otras cosas, valorar, ¿no?, la labor campesina, aprender que, bueno, hay un esfuerzo detrás de cultivar los alimentos y hay que pagar lo justo por ellos. Uno de los ejemplos donde cerramos ya con las prácticas agroecológicas y ahora las volcamos a un ejemplo particular, la milpa mesoamericana, esa asociación entre maíz, frijol, calabaza, chile y quelites, huitlacoche, chapulines que llegan a la milpa también y que se consumen. Es una asociación bastante linda, bastante importante, que refleja los conocimientos, la tecnología y las prácticas agrícolas necesarias para alimentarse de la tierra sin causarle daño. Y son la base de la alimentación americana, mesoamericana, incluso de América. Pues está el maíz para las tortillas, está la calabaza que se consume, están los chiles para la salsa, los frijoles, la fuente de proteína, el huitlacoche, la fuente de proteína, y así vamos teniendo todos los ingredientes necesarios para suplir las necesidades básicas alimentarias. Nuestras comunidades indígenas se alimentaban solamente de la milpa y eran, según la documentación que hay, eran personas vigorosas, ¿no? Eran personas que estaban bien alimentados, que se veían fuertes y se debe a la buena alimentación, ¿no? A nada de productos ultraprocesados, sino
de alimentos propios de la tierra. En esta asociación en la que el maíz sirve de soporte para que el frijol se pueda extender, donde la calabaza funciona como un cultivo de cobertura para que el suelo no esté descubierto, y donde el chile, que es fuerte, funciona también como repelente, al igual que algunos quelites que emergen en la milpa, ¿no? La milpa, este agroecosistema sustentable, es lindo porque, si nos damos cuenta, incluye diferentes familias de plantas. Maíz, una poácea; calabaza, una cucurbitácea; frijol, una fabácea; y chile, una solanácea. Además de los reinos fungi del Huitlacoche y de algunas otras familias de plantas, como los quelites, de Amarantácea y de otros tipos de plantas que emergen y que nos asemejan y nos dicen y nos hacen ver que es un agroecosistema que se parece mucho a los ecosistemas naturales, y por eso es sustentable, por eso se mantiene en el tiempo, por eso es económico y por eso tiene beneficios sociales para nuestra alimentación. Porque del maíz obtenemos los carbohidratos, del frijol la proteína, de la calabaza y el chile muchas vitaminas. Y bien, ya para cerrar, estos elementos de la agroecología, según la FAO, los ha asociado en este tipo de aspectos para decir que al interior de estos procesos de la agricultura es importante desarrollar o promover la diversidad funcional a través de sinergias, sinergias importantes entre los cultivos, pero también sinergias entre los cultivos y los conocimientos que provienen del conocimiento tradicional, del conocimiento científico que ha incursionado en este tipo de procesos, y que estos conocimientos se puedan extraer o puedan darle un mayor valor a la labor campesina y podamos nosotros apreciar más esa enorme labor que cumplen en alimentar el mundo, ¿no? Que cada vez estos tipos de conocimientos nos lleven a tener una cultura y tradiciones alimentarias sustentables, pues que comamos de forma significativa lo que es de nuestra región, lo que es de nuestro territorio, que esto nos genere identidad y valores, y bueno, lo importante es que nuestros huertos tengan algunas características sobresalientes que permitan que se puedan mantener en el tiempo, y esto es que se pueda hacer el reciclaje de biomasa, que, bueno, que se pueda mantener la eficiencia y la resiliencia ante condiciones adversas. Es importante que todos estos procesos asociados no solo a la agricultura, sino al sistema agroalimentario, se puedan promover desde las políticas públicas, desde los gobiernos, en un trabajo mancomunado entre los ayuntamientos o las autoridades municipales y la sociedad civil. Y bueno, por otra parte, es importante que todos estos productos que se obtienen de aquí se puedan integrar a una economía de tipo circular o solidaria que propicie lo que es tejer comunidad, tejer sociedad, tejer valores, tejer principios y, por lo tanto, mejorar el bienestar de la sociedad. ¿Cómo apoyar la agroecología? Ya para cerrar, en conclusión, bueno, lo podemos hacer valorando la labor de los campesinos, consumiendo responsablemente lo local y lo que es culturalmente significativo, comprando a pequeños productores, valorando ese trabajo y esfuerzo que hacen las familias campesinas, sabiendo que el 80% de la producción de alimentos proviene de pequeñas familias, de pequeños productores indígenas y familias campesinas que trabajan la tierra. Separando correctamente nuestros residuos y realizando compostaje casero para obtener abono y apropiarlo y usarlo para nuestros huertos, ojalá agroecológicos, que no dependamos de insumos externos, sino que apliquemos todos estos principios que hemos mencionado hoy. Es importante intercambiar cosechas, semillas, ¿para qué? Para mejorar la calidad de las semillas y de estos procesos genéticos de mejoramiento natural a través del intercambio, pero también para construir comunidad. Una de las grandes deficiencias una de las grandes crisis de nuestros tiempos es la crisis civilizatoria.
hemos perdido esa capacidad de relacionarnos con amistad, con solidaridad, con valores, con principios. Entonces, este tipo de prácticas nos permite reunirnos, nos permite hablar como se hacía antes, nos permite aprender y nos permite convivir. Y de esa manera nosotros pensamos que los huertos y este tipo de prácticas bonitas que se desarrollan alrededor de ellos pueden contribuir. El huerto es el pretexto o el vehículo para lograr cosas mucho más grandes, como comunidades resilientes y sustentables. Muchas gracias. Un agradecimiento al Ayuntamiento de Jalapa y al Departamento de Agroecología y Educación Ambiental por esta invitación. Y bueno, nuevamente acá les dejamos nuestros datos, página, correo y nuestra página en Facebook para que nos sigan y sigan viendo contenidos de este tipo, que es lo que nosotros estamos promoviendo y desarrollando. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Pues como lo hemos comentado, las agradecidas somos nosotros del Departamento de Agroecología y Educación Ambiental por tener su colaboración y su apoyo para enriquecer los contenidos del programa. Y pues hay 3 preguntas. También Carla, no sé cómo está el clima por allá por su casa, pero nos iba a compartir un poco cómo está su huerto para ejemplificar algunas de las prácticas que nos mostraste. Entonces, Carla, no sé si andes por ahí, mientras... Hola. Ok. Mientras, hay 3 preguntitas por aquí. Guadalupe preguntaba, ¿dónde se pueden consultar las fichas técnicas? Hay muchas páginas que dicen que ya están documentadas. Estas son plantas de interés agrícola, comercial, y ya están bastante documentadas. Yo me comprometo a poner en el chat ahorita una página donde están bien documentadas estas fichas técnicas, ¿no? Pero es muy fácil poner en Google ficha técnica del maíz y es como vienen las especificaciones tanto edafológicas, es decir, condiciones de suelo, como hidroclimáticas, de temperatura, humedad y demás, en las que crecen de manera óptima este tipo de cultivos, ¿no? Pero es básicamente ese tipo de aspectos y hay muchas. Muchas gracias, Juan. Beatriz pregunta, claro, no sé si después del tema de la milpa haya quedado un poco más claro, pero preguntaba si se pueden compartir diferentes asociaciones que les hayan funcionado y las curbitáceas con cuál se puede asociar para que proporcione el acolchado. Ok. Como lo había mencionado, algunas asociaciones que nosotros hemos realizado acá atrás en nuestras camas de cultivo es lechuga con cebollín, acelga con zanahoria con rabanitos, acelga con cebollín o acelga con hinojo, hinojo con calabaza, algún tipo de chile con acelgas o con lechugas, algunas de hoja, o perejil o cilantro. ¿Puedes poner la diapositiva, Juan, la que está en circular? Sí. Ahí quizás nos podrían, se podría ejemplificar más la anterior, otra. Ahí, Bueno, sí, aquí hay algunas ya descritas, ¿no? El apio con col, cebollín, la papa con frijol, con brócoli, pepino con albahaca, frijol, borraja. En fin, hay diferentes tipos de asociaciones que ya están descritas, pero bueno, hay que tener un poco de cuidado en que algunas de estas depende de las condiciones climáticas del sitio en particular, así va a ser su desempeño, ¿no? claro, quizás resaltar que en el huerto debe de ser un espacio diverso, ¿no? Para que unas se apoyen con otras. Si gustas poner la foto del huerto, Juan, ahí pudiéramos ejemplificar con mayor detalle a la presencia, por ejemplo, de la albahaca. La albahaca es una
es un componente bastante bueno porque nos permite, si están en zonas de ladera, si ustedes lo ponen atravesado en contra de la pendiente, pues, ustedes pueden ponerlo así como en semicírculo y esto les va a ir permitiendo generar como escalones, escalones no necesariamente tan grandes ni pronunciados, pero sí la albahaca les pudiera permitir enraizar y mantener el suelo más fijo. Entonces, también delimitar espacios, atraer polinizadores, repeler un tanto insectos nocivos. El romero es muy bueno, el hinojo, la hierbabuena, todas estas plantas de olor son bastante buenas. Aquí, por ejemplo, pudiéramos ver, aquí porque dijéramos, este es el arreglo que nosotros decidimos dar para orientar mejor en este espacio. Y tenemos a las medicinales por un lado y tenemos a las comestibles al fondo. Pero en realidad, en un espacio pequeño o en este mismo espacio, si la intención fuera otra, pudiéramos delimitar las camas de cultivo con algunos matas de citronela, esta es la citronela, o el zacate limón, por ejemplo, ¿no? Entonces, o con romero, o con algunas cosas así. Entonces, esas olorosas siempre son buenas para repeler insectos nocivos. Entonces, dijéramos que los arreglos son casi infinitos. Nosotros podemos estar pensando en diferentes diseños, sobre todo dependiendo de las condiciones climáticas, de las condiciones edáficas y de la disponibilidad de plantas, porque, bueno, uno pudiera decir, pues pónganle cacahuatillo para poder fijar nitrógeno y proteger el suelo, pero de pronto en esas condiciones es difícil conseguir las semillas de Arachis pinto y entonces es como difícil. Más bien juguemos con las opciones que tengamos a la mano y bueno, pues que se eche a andar la creatividad, ¿no? Para poder diseñar espacios productivos que también pueden ser muy bonitos y obviamente rentables, ¿no? Rentables en el sentido de que la energía que ustedes le impregnen va a ser muy eh, regresada con creces en los frutos, ¿no? Muchas gracias. Y la última pregunta que está por aquí en el chat es si el chile habanero se puede dar aquí en Jalapa. Pues sí, yo tengo 2 matas de chile habanero y ahí en la facultad también teníamos por esta zona, teníamos unas matitas de chile habanero y sí se logra dar. Claro que tarda un poquito más el ciclo, pues, porque no son las condiciones tan radiantes, pero incluso ahorita en este momento yo tengo una mata de chile habanero allá arriba en la azotea, porque bueno, se da más el calor en ahorita, se aprovecha mejor y la planta está cargada de chile habanero. Claro que si nosotros lo queremos dijéramos, para comercializar, ¿no? Entonces, pues deberíamos pensar en algún otro espacio un tanto más abierto, porque requieren muchas horas sol, pero bueno, de que se puede dar, sí, sí se puede dar, porque nosotros hemos tenido y tenemos actualmente chile habanero. Pues muchas gracias. Carla, si andas por ahí, puedes compartirnos tu huerto y ver si de ahí podemos ejemplificar lo que hoy nos comentaba el doctor Yadeneiro y el biólogo Juan. Sí, claro, con mucho gusto. Pues listo. Un poco quería compartirles la primera práctica agroecológica, que es el tema de los semilleros. Recuerden el tema que vimos hace unos días, y entonces un poco es correr con las lluvias, a meterlos bajo techo, porque están allá afuera normalmente, pero hoy pues llovió, entonces corrimos a meterlos. Esta es la parte de huerto duro que tengo, que son macetas en mi casa, se pueden dar cuenta, son de todos los tamaños. Hay chiquitas, hay grandes, y un poco las plantas que tenemos acá, pues son plantas ornato, plantas que aguantan la sombra, no tenemos casi ninguna planta de huerto, más que aromáticas, que igual, por ejemplo, acá hay un poco de hierbabuena, estafiate, creo es si no me corrigen, y sábila, que son como las que tenemos acá. Las demás son
de ornato, porque recordemos que las plantas del huerto pues necesitan estar como completamente al sol. Pues mi huerto comienza acá, comienza rodeándose de plantas aromáticas. Ahorita el maestro Yaneiro decía que son importantes para justo poder controlar un poco los insectos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama esta planta otra vez? Floripondio. Floripondio. No, es bien codo, no se me queda su nombre. Y nos sirvió esta vez porque acá llegaron plagas de grillos. Ahí pueden ver uno de los muchísimos que había. Y entonces, pues, comenzaron a comerse estas plantas en lugar de comerse las plantas de mi huerto. Acá tenemos una albahaca enorme. Nos gusta mucho la albahaca. Entonces, ahí hay una, ahí hay otra. Acá junto sembramos esta es cúrcuma. Y pues, aguas, te voy a pisar. Este es el huerto de mi casa. Acabadito de llover. Muy bien, porque así ya no tengo que regar. La primera planta que os voy a mostrar es un poco acá el cempasúchil. Acá tengo unas plantas de chile. Estos son unos pimientos. Miren cuántos pimientitos está ya dando. Y acá hay otro chile. Luego tenemos bueno, y esta es de las familias de las solanáceas. Junto con esta planta tenemos calabaza. La calabaza es una cucurbitácea. Y adentro, igual en la cama, junto con los chiles, está una colchina. Hay unas plantitas de tomate ahí sobreviviendo que rescatamos. Hay otras plantitas de calabaza. Acá está un cale. Este es un cale que ya está dando flor, o sea que ya va a semillar pronto. Y alrededor de las camas de cultivo, siempre intentamos poner aromáticas afuera de las camas para optimizar el espacio y para un poco proteger los cultivos del huerto de algunos animalitos. Entonces, esta es albahaca tulsi, este es otro tipo de albahaca. Acá hay lavanda, este es el romero, y este es un intento de salvia, parece salvia, pero realmente yo lo dudo un poco ahora porque no huele mucho. Entonces, esas son las plantas que están afuera de las camas de cultivo. Parece cedrón. Pero no huele a nada, es curioso. No huele, o sea, lo agarras y lo arrancas y no huele. El que dijiste que era estafiate que está dentro, posiblemente sí sea Ya. cedrón. Ya, cedrón, entonces me Sí, equivoqué. ¿verdad? Sí. Esta es una planta de frijol. Ujú. Acá hay unas lechuguitas abajo de la planta de frijol. Aquí nació un cilantro y ahí hay otra planta de tomate junto con frijol. Y acá hay cale, otro cale también. Entonces un poco la variedad que podemos tener en nuestros huertos, jugando con los tamaños de nuestras plantas y con los tipos de crecimiento. Por ejemplo, estos frijoles los sembramos hace yo creo como 3 meses. En cambio, todo lo demás lo pusimos apenas hace un mes, 15 días, lo hemos ido poniendo. Entonces, un poco ir jugando con cómo vas sembrando las cosas y cómo las vas acomodando en tu cama. Otra cosa que les quería mostrar es cómo podemos delimitar las camas. Esta cama está delimitada con varitas y con estacas, y con eso fue delimitada un poco. Acá tenemos otra que fue delimitada con maderas de rejas. Esta está delimitada con botellas de vidrio, y adentro tiene cebollín y una selga arcoíris y cebollín en la orilla. Y esta está delimitada. ¿Mande? Carla, la anterior está muy bien porque también está cubierta por hojarasca, ahí donde tienes las lechuguitas. Esa, nomás para que las Claro, personas el lo vean, acolchado. es bien importante el acolchado, esto que Juan mencionaba sobre tener cubierto el suelo, y más ahorita que están las lluvias fuertes de pronto. Entonces, esta hojarasca le va a permitir al suelo cubrirse, dijéramos, para que no le pegue directamente la lluvia y lo disgregue. Y eventualmente esa hojarasca se va a descomponer, se va a degradar y se va a integrar como alimento para los bichitos y para las mismas plantas. Entonces, este es un buen ejemplo de acolchado o de mulching.
Sí, claro. Ahora les voy a mostrar lo que pasa si no acolchamos, porque en esta cama sí había acolchado, pero ya se ha estado acabando. Si se dan cuenta, hay vestigios de acolchado ahí y no hemos podido traer más. Lo que pasa también es que miren cómo salpica, no sé si se logra observar, pero salpica todo el suelo, crea agujeros porque cae directo, y el acolchado un poco lo que hace, miren cómo está sucia la mata, ¿no? El acolchado lo que hace es un poco proteger que no caiga tan fuerte el agua y no erosiona. Entonces tener acolchado siempre es importante. Y ya la penúltima cama está delimitada con palitos de madera y tiene fresas. Está llena de fresas. Y hace justo el viernes pasado, hicimos en el tequio del viernes que hacemos en el huerto, se elaboró una cama de doble excavación. Fue delimitada con maderas de pallets y así quedó levantada. Este es el nivel del suelo y pues la cama quedó así de levantada. Y una de las secciones del huerto pues también es la composta. Igual les decía, creo que a ustedes también les dije en algún momento que yo tenía un espacio como bien cómodo para hacer mi composta, es justo ese, es una ex fuente, ahora mi espacio para hacer composta. Y como la manejamos ahora es que echamos los orgánicos de este lado y de este lado pues ya está lista la composta, fue la que empezamos hace un año y ya la estamos cosechando. Unas matas de plátano también hay aquí. Y ya por último pues está esta cama que bueno, ahora ya no se ve mucho, hace rato se veía un poco más, pero si se dan cuenta esta parte del huerto está más abierta, se le da más el sol y por eso ahí están nuestras plantas de hortaliza. Y de esta parte da sombra porque hay unos arbolitos. Entonces lo que intentamos es, estamos probando qué tal le va a las plantas aromáticas aquí abajo. Las plantas aromáticas son plantitas que pueden aguantar un poco más de sombra. Entonces la primera forma de probarlo es sacamos la maceta en donde está la plantita y la ponemos a ver si sobrevive. Si le gusta el lugar, la sembramos. Y entonces estas ya están sembradas ahí en la cama. Y por ejemplo, tenemos esta. Espinosilla, sí, esa es espinosilla. Esta es espinosilla y allá tenemos una citronela de pasto, bueno, de la real. Y por ejemplo tenemos esta, que no le fue tan bien, miren, ya está muriendo un poco. Igual estamos probando a ver si retoña y revive. Y entonces también es una práctica que pueden hacer, como ir probando cuando vayan a poner sus plantas del huerto, qué lugar les gusta más, en donde ya se van a quedar como definitivamente. Pues eso es, creo que todo. Esta vez no hubo tantos animalitos como hace rato, porque pues ya se fueron a dormir. Muchas gracias, Carla. Pues te agradecemos que nos hayas mostrado el huerto que tienes junto de tu casa, muy ilustrativo. Y pues para finalizar, Juan, no sé si quieres comentarles qué se va a quedar de actividad. Sí, de actividad para esta ocasión corresponde demostrar con evidencia de fotográfica o video de que, así como lo ha hecho Carla ahorita, de que están aplicando algunas prácticas agroecológicas, al menos dos. Si tienen una composta, pues ya eso supone de que están usando abonos orgánicos. Y si tienen alguna asociación de 2 o 3 más cultivos, esa es otro ejemplo de una práctica agroecológica que promueve la diversidad funcional. Para quienes no tienen huerto, está la aclaración que esta actividad puede ser puesta como en un papel donde se va a describir, así como lo hicieron con el diseño. Pues mis prácticas agroecológicas van a consistir en tener una composta así, aquí, en este espacio, y en asociar tales y tales cultivos durante tanto tiempo, al menos un año, en estas otras camas, y de preferencia, como al igual con la que ocurrió con la de diseño, mostrar la evidencia del papel
de esta planificación de las prácticas agroecológicas que pretenden implementar, como las barreras vivas también, y un espacio, una fotografía del espacio donde lo piensan plasmar, donde lo piensan hacer. Para quienes ya tienen el huerto, pues es más sencillo, ¿no? No necesitan dibujarlo ni nada, solamente poner, estas son mis prácticas agroecológicas, no es solo la foto, no es solo subir la foto y ya. Es decir, aquí está mi foto, yo practico lo que es el compostaje, es una práctica que vengo haciendo así, así, así. Y la otra es la asociación de cultivos, que la vengo desarrollando, alternando tales cultivos, asociando estos tipos de cultivos con estos otros, y de esa manera se cumple con la actividad. Si hay Las alguna duda, es el cubiertas, momento ahorita de mencionarlo. las Pero cubiertas en las camas, Juan. sí, si practican acolchado, o sea, Hay que practicarlo, sí, claro. no digo, si Sí, practican acolchado es súper fácil porque en una cama pueden mostrar que usan el acolchado y que tienen cultivo asociado. Entonces ahí ya la sacaron dos prácticas agroecológicas importantes, ¿no? claro. Si tienen un sistema de captación de agua, pueden tomar una fotografía y decirnos, o sea, pueden hablar con nosotros en el sentido de decir, este es mi sistema de captación de agua, lleva tanto tiempo, colectamos tantos litros, en sequía pues se vacía y lo llenamos y lo volvemos a utilizar. O sea, pueden comentarnos, ¿no? Todo lo que hay alrededor de estas prácticas agroecológicas que ustedes están haciendo o que van a hacer, que tienen pensado hacer. O algunas matitas de citronela o de romero o de lavanda que ya hayan conseguido, o los esquejes que ya alguien más les haya traído, les haya donado, pueden ponerlos primero en una maceta, esperar a que enraice, crezca y luego proponer dónde las van a poner, ¿no? De manera en una maceta, y las pueden ir rotando conforme sus cultivos vayan necesitando la protección de la misma. Eso es algo también que se puede hacer muy fácil, y es muy práctico tenerlas en macetas e irlas rotando a donde consideremos que por ejemplo, el tomate va a florecer. Bueno, pues lo arrimamos al tomate para atraer polinizadores o para repeler insectos. Y en fin, así podemos ir jugando con esos arreglos y no tenerlos, dijéramos, anclados en una sola parte, ¿no? Claro. Sí, sí, pregunta Willy Ronquillo que si se está empezando con el huerto, ¿qué podemos enviar? Lo que estábamos diciendo, si no tienes unas prácticas agroecológicas ya manifestadas o ya puestas en tu huerto, ya desarrolladas, puedes poner una fotografía de una hoja donde tengas planificado qué prácticas agroecológicas vas a implementar, al menos dos de ellas. Yo voy a poner cercas vivas en mi huerto. Por este lado voy a poner lavanda, romero. Y del otro costado voy a poner un cerco de pura citronela. ¿Está bien? Estás aplicando la de cercas vivas. Y bueno, en esta otra parte voy a ubicar mi composta. Mi composta va a ser así, así, de estas dimensiones, donde voy a echar mis residuos orgánicos. ¿Ok? Esa parte en blanco, en hoja, y por otra parte la fotografía de dónde va a ir o dónde vas a colocar cuando ya sea el tiempo esas dos prácticas, ¿no? Donde las vas a sembrar, donde las vas a colocar o donde vas a ubicar la composta. Y bueno, con una explicación muy sencilla o breve de lo que tienes pensado hacer. Espero haber respondido. Hay una pregunta más. ¿La puedes ver? ¿Te la leo? Sí, dice que si los arbustos de Ishoras cuentan como cercas vivas. Sí, la verdad es que todas las plantas, incluso pueden ser arbustos, pueden ser crotos, etcétera. O sea, todos cuentan como para delimitar los espacios, aunque algunos son más, dijéramos, Funcionales que otro. sirven un tanto más que otros, tienen más ventajas que otros, porque, por ejemplo, podemos tener sembrada toda un camellón de ficus, por ejemplo, ¿no? Y el ficus, bueno, pues se ve bonito, es verde, sirve para los pajaritos, pero no es medicinal, no es nativo, no es No es maderable, repelente. no es repelente de nada. Entonces, dijéramos, preferiríamos algunas otras que
por ejemplo, que aunque no son nativas como las jacarandas, al menos son más vistosas, tienen flores expuestas y sirven para dar néctar a las plantas. Ahora, si ya somos un poquito más exigentes, bueno, pues podríamos tener árboles ya nativos, árboles que proporcionen sombra, que proporcionen alimento para las aves, percha, etcétera. Entonces, de preferencia, ir buscando, en este caso de los huertos, también hay que ser un tanto flexibles de mente, en el sentido de que no nos vamos a casar con la idea de que solamente las plantas útiles son las que voy a cultivar. Hay muchas plantas en el huerto que nacen de manera espontánea y que también sirven como cobertura y eventualmente son medicinales, aunque nosotros no lo sepamos, e incluso algunas son comestibles, ¿no? Hay alguna que le llaman carne de pollo y otras que son como muy blanditas y que crecen de manera espontánea en las macetas, pues esas son comestibles, aunque de momento nosotros no sepamos qué lo son. La lengua de vaca, por ejemplo, es también comestible. El yanté, que está catalogado casi siempre como medicinal, sin embargo, las hojas en tamales, en sopas, en caldos, se pueden consumir bastante bien como tipo acelgas y tienen propiedades de relajar nuestro sistema, pues son tranquilizantes para aquellas personas que sufren como ansiedad en estos tiempos de pandemia, pues les recomendamos que en cada sopa o en el caldo consuman 1 o 2 hojas de yanté para tranquilizar los nervios. Bueno, pues muchas gracias. Esas fueron las preguntas. Esperemos que les haya sido interesante y seguro que muy útil la plática de hoy. Les agradecemos al doctor Yadeneiro, al biólogo Juan Fontalvo, su presencia y su colaboración en el programa de capacitación en huertos. Y pues a todas y todos ustedes, gracias por haberse conectado esta tarde. No, Nos gracias a vemos usted. mañana a las 5 para concluir nuestro programa. Sí. Hasta mañana. Luego, Dios. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Con gusto. Hasta luego. ¿Qué hacemos, Anabel? ¿Cómo vamos con el qué? Con el de composta. Carla, ¿cómo vamos con el de composta? Creo que Mix había mandado una presentación. Sí, la recibí.